No creo en maldiciones. O eso decía antes. Si estás escuchando esto y vives en la Ciudad de México, te voy a pedir algo sencillo. Si un domingo vas a la lagunilla y una anciana te ofrece un juguete para tu niña, no lo compres aunque te lo deje baratísimo. Hay cosas que no se quedan en los puestos, te siguen a casa. Y a veces, el precio real lo pagas después. Me llamo Martín. Vivo con mi hija, Abril, en un departamento viejo de Santa María la Ribera, a 2 calles del kiosco Morisco. Soy mecánico, o era, supongo. Las mañanas olían a aceite y metal, las noches a café recalentado y caricaturas a medio volumen. No teníamos mucho, pero lo que había nos alcanzaba. Los domingos que nos tocaba la quincena, caminábamos a la lagunilla a curiosear. Abril tiene 8 años y esa costumbre de apretar mi mano cuando algo le hace ilusión, como si pudiera pasarme la alegría por la piel. Ese domingo, el aire olía a elotes y a lluvia vieja. Ya sabes cómo huele la ciudad cuando no termina de llover. A polvo pegado en las banquetas y cables que chasquean. Íbamos de puesto en puesto, y en uno, escondida entre muñecas Barbie despintadas y camioncitos de metal, la vio. Una cajita de música con ruedas, como un carrito de madera. Encima, atornillada a una base, una bailarina de porcelana con cara muy pálida y ojos pintados que parecían brillosos. El vestido, aunque sucio, conservaba lentejuelas diminutas que atrapaban la luz. Era rara, anticuada. No encajaba con los juguetes baratos del resto. «Papá», dijo Abril señalándola. «¿La podemos ver?» La vendedora era una señora diminuta, escondida tras montones de cosas. Tenía los dedos manchados de plomo o grasa y un escapulario ennegrecido al cuello. La sacó con cuidado. «Esta bailarina es muy obediente», dijo. «Siempre vuelve con su dueña». Me reí, por nervio. Abril ya la tenía en brazos y le había dado cuerda por instinto. La bailarina giró despacio, y una melodía salió de la caja, una de esas nanas antiguas que no sé nombrar. No era exactamente «Duérmete, niño», pero se le parecía, como si la hubieran olvidado a medias. En una esquina, tallado a mano, decía «Lin». La última letra estaba rota. «¿Cuánto?», pregunté. «Para la niña, lo que traiga», sonrió. «Pero llévenla con cariño. No le gusta estar sola». La sonrisa me dejó frío. De todos modos, la compré. La señora le dio un beso a la bailarina, como se besa a un santo. De regreso, Abril la apretaba contra el pecho, y yo trataba de no mirar a los ojos pintados de la muñeca porque parecían seguir la luz, no a nosotros. Aún así, me repetía que era una pieza vieja con su encanto, que a lo mejor valía algo más de lo que pagué. Eso pensé. Eso quise pensar. Esa noche la ciudad estaba callada. Solo el organillero de siempre tocó una canción sin ganas, y los tamales oaxaqueños cruzaron tarde, como arrastrados. Dejé a Abril la bailarina sobre su buró. Le di un beso, apagué la luz. La puerta se quedó entreabierta, como a ella le gustaba. A las 3:33 me despertó la música. La cajita sonaba desde el cuarto de Abril. No fuerte, no como una alarma. Era un hilito de notas, como si la madera aprendiera a cantar. Me levanté sin prender las luces para no asustarla. Empujé la puerta con suavidad. Abril dormía, de espaldas. La bailarina giraba muy lento, como si la cuerda se estuviera acabando, pero yo recordé con claridad que antes de acostarla, hice algo que hago siempre. Cuando el cuarto se aquieta, reviso lo eléctrico, las llaves del gas, y doy una vuelta a la casa. No le dimos cuerda. Eso me lo repetí mirando el vestido blanco de porcelana. La caja cayó cuando di un paso. Apagué la música con 2 dedos. Volví a la cama con la sensación de que alguien había tirado de mi camiseta desde atrás. Me volví. Nada. El pasillo, más largo en la madrugada. A la mañana siguiente, Abril insistió en llevar la bailarina a la mesa. Le puse un pan con chocolate. La bailarina nos observaba, o yo me lo imaginaba. Abril la puso junto a su plato, y con un gesto que nunca le había visto, le acercó migas de pan, como si la muñeca pudiera comer. Luego dijo algo que me dio un escalofrío tan pequeño que casi lo ignoré. «Anoche no me levanté, papá. Ella tocó solita para que no tuviera pesadillas. Se llama Lina». «¿Así dice la caja?» «No», me lo dijo. Me reí, suave. Hay cosas con las que no discutes con un niño. Dejé que se la llevara a su cuarto. Antes de irme al taller, me quedé mirando la puerta entreabierta otra vez.
La bailarina estaba sobre el buró, inmóvil. Un rayo de sol cortaba la habitación y le daba justo en el ojo derecho, haciéndolo brillar húmedo. Ese día, mientras cambiaba balatas y aceite, no dejé de escuchar, como metida en el oído, la tonadita. En la tarde, Lalo, el de la refaccionaria, me comentó que me veía distraído. Le conté de la cajita. No compres nada que venga con historia, me dijo, encendiendo un cigarro. Y menos en la Lagunilla. Esas cosas traen calor de otras manos. ¿Calor de otras manos? Pues eso, que no llegan solas. Se rió. Yo también. Luego regresé a casa con 2 bolillos y ganas de dormir temprano. No pude. A las 3:33 exactas. Otra vez. La música. La misma. Me levanté, molesto. Fui directo a la bailarina. Abril volvió a estar dormida, respirando hondo. Ahora sí apagué la caja de un manotazo, con un poco más de fuerza. La giré en mis manos, buscando algún mecanismo que se activara con movimiento. Nada. Solo madera vieja y el hueco donde resonaban las notas. Descubrí, en una esquina, algo pegado. Un cabello. Largo, negro, incrustado entre la bailarina y la base. Tiré de él con asco. Salieron más, como si la caja guardara un nido de pelos. Sentí una arcada. Me lo llevé todo al baño. Los tiré. La música volvió a sonar, tenue, desde la recámara. No había dado cuerda, lo juro. Esa noche, dejé la bailarina en la cocina, dentro de la alacena. Cerré con un resorte de esos que usamos para bolsas de pan. Me sentí ridículo. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta del cuarto de Abril, la bailarina estaba otra vez en su buró. Y al lado, con plumín morado, alguien había escrito en la pared, chueco, no me cierres. Abril, con los ojos aún hinchados de sueño, se sentó y dijo, como si explicara algo obvio, Lina no desayuna sola. El tercer día, el timbre del edificio no dejó de sonar. Cuando abrí, el perro de la vecina, un mestizo grande, se había plantado frente a mi puerta con el pelo erizado. Gruñía hacia adentro, hacia el pasillo, más allá, hacia el cuarto de Abril. La vecina corrió a jalarlo. Disculpe, don Martín, no sé qué le agarró. Nada, mentí. Debe oler jamón. Esa tarde, llevé la bailarina al taller. Pensé, si la dejo lejos, en un lugar lleno de ruido, de grasa y metal, la magia tonta se rompe, ¿no? La puse arriba del archivero, junto a los filtros que nadie pide. Volví a casa con Abril. Le expliqué que la muñeca iba a quedarse a trabajar conmigo unos días porque necesitaba un ajuste. Ella hizo puchero, pero lo aceptó. Esa noche, dormimos bien, hasta que me despertó el sonido metálico del carrito de la basura arrastrado por el pasillo de nuestro departamento. Ese sonido no existe. No tenemos carritos de basura adentro. Me senté. Abril estaba parada en la puerta de mi cuarto, descalza, el pelo pegado a la cara. No la dejaste, papá, me dijo, con una voz distinta, más lenta, como si probara palabras nuevas. Prometiste no dejarla. Se volteó y caminó hacia su habitación. Cuando llegué detrás, la bailarina estaba otra vez en el buró. La música se había detenido en una nota, sostenida en silencio. Sentí de pronto que había alguien más con nosotros, no parado, no visible, sino recostado bajo la cama, mirando mis tobillos, esperando que me acercara. A la mañana siguiente, cerré el taller y me fui directo al mercado de Sonora. Busqué una curandera. Sí, yo, el que se ríe de esas cosas. Encontré a una mujer con ojos de obsidiana y trenzas largas, sentada tras una mesa llena de hierbas, santos y veladoras con etiquetas de promesas. Le conté lo necesario. Me escuchó sin interrumpir. Cuando le enseñé la bailarina, no la tocó. Se persinó. Eso no es un juguete, dijo. Es un ancla. ¿Ancla de qué? De alguien que se quedó corto del camino. ¿Sabe de quién era? No. La compré en... No importa dónde la compró. Importa quién la usó. Alguien la quiso tanto que le regaló su miedo. Y a veces, el miedo pesa más que el cariño. Por eso vuelve. Usted intentó cerrarla. Ella se sintió encerrada. Se defendió como una niña. ¿Ella? Llámela como quiera, pero tiene nombre. Lina. La curandera me miró como si ya supiera. No la tire, no la queme.
no la regale. Si la hace enojar, va a caminar. Y si camina, ya no va a necesitar música para avisarle que está despierta. Entonces, ¿qué hago? Tiene que despedirla como si fuera una persona. Averigüe su historia, dígale lo que no se le dijo, y luego devuélvala. No al mercado, al lugar donde se rompió. Y si no sé dónde, ella se lo va a decir, pero no la deje sin compañía. Debe cuidarla como cuida a su hija. Si no, se va a poner celosa. Salí de ahí con un manojo de ruda, una bolsita de sal gruesa y la sensación ridícula de cargar una cuna en miniatura. La bailarina pesaba más, como si absorbiera el aire. Esa noche, preparé chocolate. Puse la bailarina sobre la mesa como si fuera invitada. Abril se sentó frente a ella. Lina dice que no le gusta la luz del refri, anunció. ¿Lina te habla? Cuando tú te enojas, me habla más bajito. A veces no entiendo. ¿Qué dice? Que su papá no llegó. Se me trabó un músculo en la mandíbula. El papá de Abril, el único que tiene, sí llegó. Pero hubo una noche en que me retrasé. Cuando murió su mamá en el hospital, yo estaba a 2 estaciones del metro. No llegó a tiempo, me dijo la enfermera. No he dejado de oír esa frase en la cabeza. ¿Y qué más dice? Pregunté, tragando. Abril acarició el borde de la caja, como se acaricia la frente de alguien enfermo. Que se llama Lina, pero no se acuerda de su apellido. Que había humo, que la música la arrulló, que esperó mucho a su papá, que no despertó, que ahora le duelen las piernas cuando no gira. Se me cayeron las manos. Ahí estaba. Una historia hecha con trozos, como los juguetes rotos de la lagunilla. Humo, música, un papá que no alcanza, una niña que no despierta. Me puse a buscar, con cuidado, sin que Abril se diera cuenta. Revisé el interior de la caja con una linterna. En el fondo, donde el resonador metálico se une a la madera, había un pedazo de papel, como una etiqueta vieja, con las pinzas deletreé. Lina, 19, Av. San Cos. Faltaban letras. Mi cabeza terminó la calle. San Cosme. Estábamos a 15 minutos. 19. Podía ser 1985. El año del terremoto que partió la ciudad. La bailarina, entonces, podía venir de un edificio caído, de una recámara truncada, de una mano que no soltó a tiempo. La noche siguiente, a las 3:33, me levanté y me fui con la bailarina. Caminé por San Cosme con el latido en la garganta. La ciudad a esa hora es otra. Los taxistas que no duermen, los puestos cubiertos como tumbas, los pasos que suenan huecos. Llegué a una vecindad vieja con muro descarapelado. No sé por qué me paré frente a esa. Había un mural con nombres de vecinos muertos en el 85, pintado feo pero con cariño. Entre los nombres, Lina no estaba. Lo supe igual. La música empezó sola, bajito, dentro de la caja cerrada. Me senté en la banqueta y lloré con la cara entre las manos. No sé cuánto tiempo. La bailarina giró. Una patrulla pasó lenta y no se detuvo. Perdón, dije en voz baja, sintiéndome ridículo y sincero a la vez. Por llegar tarde, por no entender, por enojarme, por esconderte, por no saber cómo decir adiós. La música se detuvo a la mitad de una nota. El silencio hizo un eco chiquito. La bailarina por primera vez se ladeó, como si finalmente se hubiera cansado. La tomé con cuidado y me levanté para dejarla ahí, al pie del mural. Vacilé. La curandera dijo, no la tire. Devuélvala al lugar donde se rompió. ¿Era ese? ¿Era otro? ¿Se rompe una niña como se rompe una caja? A la mañana siguiente, la bailarina estaba otra vez en el buró de Abril. No me sorprendió. Me enfureció. Le di cuerda con rabia. La bailarina giró brusca, y el vestido lanzó un reflejo que me golpeó el ojo. Por un segundo no vi la recámara, sino una sala cubierta de polvo fino, las paredes inclinadas, una tele caída en el suelo con una caricatura congelada en franjas verdes, y un hombre tratando de mover una viga con las manos dejando sangre en el concreto. Me replegué. La imagen se fue tan rápido como vino. Tenía las piernas temblando. En la pared, sobre el buró, alguien había escrito con plumón morado de nuevo, esta vez más firme. No me dejes sola. Saqué a Abril de la escuela temprano.
Nos sentamos en el kiosco morisco a comer una paleta de grosella. Le conté a medias, con cuidado, que había niñas que se perdían y que a veces regresaban como sonidos o recuerdos, que no era malo, que solo querían que alguien las escuchara. Abril me miró con esos ojos que no me dejan mentir. Lina quiere un cumpleaños, dijo. Me dijo que nunca llegó a los 9, que su pastel era de 3 leches con fresas, que su papá dijo que iba a regresar del trabajo y no regresó, que la noche se movió. Me quedé helado. Era fácil inventar un cumpleaños, pero la exactitud me pegó como un guiño desde la oscuridad. Esa tarde compré una veladora blanca, un pastel barato con fresas anémicas y una trenza de pan. Puse todo en la mesa, junto a la bailarina. Invité a Abril a jugar al cumpleaños. Ella aplaudió. Cantamos Las Mañanitas. La música de la caja intentó seguirnos y se confundió con una nota más baja. Un error que se siente como una lágrima llovida hacia adentro. Puse la veladora frente a la bailarina. Lina, dije en voz alta, sintiéndome loco. Si te faltan 9 años, aquí están. Si te faltó un papá que llegara, aquí estoy. Si te dolían las piernas, si te asustó la noche, si te quedaste arrullada, ya puedes dormir. Te devuelvo tu miedo y me quedo con tu cariño para cuidarlo. No voy a cerrarte, no voy a esconderte, pero no te lleves a mi hija. La flama de la veladora hizo un movimiento raro, como si alguien hubiera soplado despacio desde debajo de la mesa. El olor a cera caliente llenó la sala. Las sombras de las sillas parecieron más largas. La bailarina dejó de girar en un punto que la hacía mirar hacia la puerta, como quien decide irse. Esa noche no hubo música a las 3:33. Me dormí sentado en el sillón, con la veladora consumiéndose en charquitos. Desperté con los gritos de Abril al amanecer. ¡Papá! ¡Lina me dejó un dibujo! En el buró, además de la bailarina, había una hoja arrancada de un cuaderno, un dibujo infantil, un pastel con 7 velas y una masa acostada, chueca. Y un hombre con casco amarillo llegaba corriendo con los brazos abiertos. Abril señaló algo que yo no había visto. A la derecha, en letra chiquita, decía Lina. La N estaba pegada a la A, como si alguien hubiera olvidado cómo escribir. No sé por qué, con ese dibujo, me invadió un miedo nuevo. Hasta entonces, Lina había sido un sonido, una petición, un reclamo. De pronto, era una mano que dibujaba, una mano que aprendía a escribir otra vez. Decidí guardarla en un cajón. Mentí. Era para que no se estropeara. La verdad, no quería verla. La encerré junto con la bailarina. Cerré con llave. Me eché la llave al bolsillo. Abril protestó. Le prometí que en la noche la volvería a sacar. No lo hice. La madrugada volvió a tener música. Pero no empezó a las 3:33. Empezó a la 1. Y no fue la nana. Fue Las Mañanitas, desafinada, pegada por los bordes como si fueran 2 canciones a la vez. Me levanté de golpe. La música venía del ropero, no del cajón. Abrí. Ahí estaba la caja. La llave seguía en mi pantalón. Me sudaban las manos. En la madera barnizada, cerca de la base, alguien había arañado una palabra. Afuera. Falta ortográfica de niña. Afuera. Ya basta, dije con la voz rota. Ya, por favor. La música no se detuvo. Se hizo más lenta, como si alguien, por dentro, estuviera a punto de quedarse sin aire. Un aliento corto, insistente. Tenía la impresión de que si ponía la oreja junto a la caja, escucharía, detrás de la melodía, un sollozo muy contenido. No lo hice. Ese sonido, sin embargo, empezó a salir de cualquier parte de la casa. De las tuberías, del enchufe, del horno, afuera, como una petición y una orden. No sé por qué llamé a la curandera. Me dijo una sola cosa: no la encierre. El miedo encerrado se hace filo. Colgué, temblando. Saqué la bailarina. La puse en el marco de la ventana que da al patio. En el edificio, las otras ventanas eran ojos con legañas. La dejé ahí, con el vidrio entre ella y la noche. La música paró. Me fui a la sala. Me dormí con la luz prendida. Desperté con algo tocándome la mejilla. Era el vestido de porcelana. La bailarina sobre el respaldo del sillón, inclinada hacia mí como quien te asoma la cara mientras duermes. No tenía cómo estar ahí. El temblor me subió por la nuca.
La lancé con un impulso que no recordaba tener desde joven. Golpeó la pared y se hizo añicos. Las lentejuelas volaron como peces. No debía hacerlo. El silencio que siguió fue distinto. No era descanso. Era la pausa antes de un golpe. Durante todo ese día, las cosas se hundían en sus lugares. Las sillas más pegadas al piso. El refrigerador con un zumbido que parecía quejido. La puerta principal rechazando la llave como si le doliera mi mano. Y, en la noche, la casa se llenó de pasos pequeños, pero muy numerosos, caminando sobre vidrio roto. Se oían en el pasillo, en el baño, en el techo, como si una escuela de niñas invisibles me rodeara. Perdón, susurré. Perdón, perdón. Abril lloró sin entender. Le hablé a Lalo para que se quedara con la niña en su casa. Inventé una fuga de gas. Me quedé solo con la bailarina rota. Junté los pedazos. Los pegué con pegamento transparente. Torpemente. El rostro de porcelana quedó con una raja que le cortaba la sonrisa y le daba otra. Era peor. Pero era algo. No sé cómo ayudarte, dije ya sin vergüenza, mirándola a la cara, con los ojos de pintura que ahora tenían un brillo de humedad que no estaba. No sé si tengo que encontrar tu tumba, tu casa, a tu papá, pero te prometo que no te dejo sola. Y te prometo, ante lo que sea que escuche, que voy a llegar a tiempo. Esta vez sí. Me puse una chamarra, agarré la caja pegada con cinta, caminé hasta San Cosme, llegué al mural, me paré ahí. La ciudad parecía escucharme. Y entonces la vi. Una mujer mayor, sentada en una silla de plástico, con un rebozo en el regazo. Tenía una cicatriz en la frente, una de esas que hacen las casas cuando se caen sobre ti y te dejan viva por capricho. No es aquí, dijo antes de que yo dijera nada. ¿Perdón? Te vi pasar ayer. Vi cómo lloraste. No es aquí. Estoy buscando a Lina. Tenía una caja de música. No conocí ninguna Lina, dijo mirándome con lástima. Pero sí conocí una niña que no llegó a sus 9. Le decían Lina, de cariño, creo. Vivía por San Rafael. Avenida Serapio Rendón. Tenía una cajita. El papá era electricista. Él sí regresó, pero tarde. A veces paso por ahí. A veces la oigo en los cables. Las manos me temblaron. Le di las gracias. Caminé hacia donde dijo, con la caja apretada. Serapio Rendón, un edificio con fachada curada a medias. En la puerta, una placa oxidada con varias fechas. La más vieja, 1985. El conserje, un señor con chaleco descolorido, me vio con curiosidad cuando le pregunté. Aquí vivieron muchas Linas, dijo. Pero una, en particular, se quedó a medias. Su papá dejó flores cada año hasta que ya no pudo subir escaleras. La gente ya no se acuerda. ¿Y esa así que trae? Se la mostré. No le gustó. Retrocedió medio paso. Déjelo ahí afuera, murmuró. Donde el pasillo se hace eco. Ahí vienen las cosas que necesitan respuesta. Dejé la caja en el suelo, junto al escalón. Me senté a esperar. No sabría cómo explicarte cuánto duró ese rato. La luz que pasa entre las rendijas se movió 1 centímetro. Un vecino bajó con una bolsa de basura y no me miró. Un bebé lloró mínimo. La música salió de la caja a un volumen casi inexistente, y a mí me pareció que alguien, a mi lado, se sentaba también. No es tu culpa, dije por fin. No es culpa de nadie cuando la tierra se despierta y muerde. Pero si algo te faltó, si algo te sobró, yo te lo presto. Cerré los ojos. Por primera vez desde que la compramos, la canción se acabó entera, con su última nota correcta. Y luego, un clic mecánico, como cuando un reloj se detiene a la hora justa. A la madrugada siguiente, a las 3:33, no sonó nada. Ni esa, ni la que sigue. El perro de la vecina volvió a pasar tranquilo frente a nuestra puerta. La casa olía otra vez a polvo viejo, pero sin ese tono de cuarto cerrado. Abril se despertó más tarde que nunca, con el pelo enredado y la sonrisa floja de quien tuvo un sueño bonito. Lina se fue a su casa, dijo, bostezando. Pero me dejó esto. Extendió la mano. Tenía, en los dedos, una lentejuela de la bailarina. Pequeña, transparente. Cuando la luz le pegó, hizo un brinco en la pared, como una estrella. La guardé en mi cartera. La traigo ahora mismo.
Te dije al inicio que no creo en maldiciones. Me corrijo. Creo en afectos anclados. En cosas que, por tanto amor o tanto miedo, se quedan entre mundos hasta que alguien las empuja con una palabra correcta. A veces es perdón. A veces es ya puedes dormir. A veces es solo aquí estoy. No volví a la Lagunilla en meses. Cuando lo hice, busqué a la señora. No estaba. En su lugar, un chavo vendía tenis usados. Le pregunté por ella. Encogió los hombros. Me dijo que a veces una vieja dejaba cosas raras y se iba. Que una vez vio que besó una cajita de música. Que huelía a copal. Volví a casa con Abril. Me pidió una gelatina de mosaico de la tienda de la esquina. Nos sentamos a comer en la mesa. La bailarina ya no estaba, pero la ventana parecía más grande y la sombra de la mesa, más ligera. Poco a poco, dejé de voltear a las 3:33. Empecé a llegar temprano a todo. Me hice amigo del tiempo, o al menos dejé de pelearme con él. A veces, cuando la ciudad se queda callada, juraría que escucho en el zumbido de los cables una nana muy bajita, como si alguien, por fin, descansara. Y a veces, cuando Abril se duerme, su respiración hace una pausa y continúa. Y en ese parpadeo de silencio, alcanzo a sentir que alguien se asoma desde el pasillo y, satisfecha, se da la vuelta. No sé si lo que hice estuvo bien. No hay manual. Solo sé que en esta ciudad vivimos muchos que llegamos tarde y no lo confesamos. Yo lo digo ahora. Lo que no pude decir a tiempo, se lo dije a una caja de música pegada con cinta. Y me respondió una niña que quería un cumpleaños. Si decides ir a la Lagunilla el próximo domingo, hazlo. Es un mercado hermoso, lleno de historias. Si ves una cajita de música con una bailarina y la base arañada, no tengas miedo. Revisa si tiene un nombre incompleto. Si lo tiene, pregúntale, por si acaso, si ya se puede ir. Si no contesta, déjala ahí. Si contesta, llévala a donde recuerde. Y cuando termines, compra un pastel pequeño con fresas. No es para ti. Yo, por mi parte, he aprendido a decir aquí estoy más seguido. A veces se lo digo a Abril cuando me toma de la mano en la calle. A veces a la ciudad cuando tiembla y respiro. A veces a la memoria de una niña que, si me escucha, ya sabe que por fin llegué. Y si vuelvo a oír una música a deshoras, ya no correré a esconderla. Prepararé chocolate, encenderé una veladora, pondré la lentejuela sobre la mesa y abriré la puerta. Porque hay visitas que no vienen a asustar. Vienen a recordar que la casa no siempre fue solo tuya, y que el camino de regreso, a veces, se hace entre dos. Y si te preguntabas cómo sé que la bailarina se fue de verdad, un día, al peinar a Abril antes de la escuela, encontré enredada en su cabello una hebra muy fina, negra, como las de aquella vez. La aparté. No quise asustarla. La guardé en el cajón de las herramientas, donde el metal calla y espera. Por la noche, la hebra ya no estaba. En su lugar, había una nota chiquita, escrita con plumín morado, en una caligrafía que mejoró un poquito. Gracias. No me dejaste sola. Desde entonces, si escucho a lo lejos el organillero desafinado o el pregón de tamales oaxaqueños, siento que la nana se trenza con ellos y me entiende. Y la Ciudad de México, que todo lo mastica y todo lo devuelve, a veces también devuelve canciones completas. Solo hay que aprender a escucharlas. ¿Has traído algo del bazar que cambió el ambiente de tu casa? Cuéntamelo en comentarios. Yo leo todo a medianoche. Y si quieres seguir escuchando leyendas que no te dejarán dormir, dale like y suscríbete a Noctodino. Nos vemos en el siguiente video, si te atreves.